Bueno, nos hemos dado a la tarea aquí en Es la Hora de Opinar de platicar con los jueces, magistrados, ojalá también los ministros de la Suprema Corte, del Poder Judicial de la Federación, para entender cuál es su trabajo, ¿no? Y además, ¿qué opinan de la reforma que, pues todo indica, se discutirá y se aprobará el próximo mes de septiembre? Hoy tenemos la presencia de Juana Fuentes, ella es jueza de distrito. Juana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros Ileana Contreras, ella es magistrada de circuito. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Me permito hablarles de tú porque estamos en este ambiente, pero por supuesto. Si no son su señoría, ¿verdad? ¿Cómo les dicen? ¿Su señoría? O... Sí, ¿no? Pues generalmente jueza, magistrada. Bueno, sí, no. Pero acá estamos entre cuates, así, hablando la neta. Y te diría, para empezar, decirle a la gente la diferencia entre una jueza de distrito y una magistrada. ¿Tú qué haces, Juana? ¿Cuál es tu labor como jueza? Pues el día a día es desarrollar procedimientos laborales. Yo estoy dentro de la materia de trabajo como una autoridad ordinaria o como instancia ordinaria y resuelvo los conflictos que se dan entre trabajadores y patrones. Ok. Pero a ti te llegan ya después de una primera instancia de los nuevos tribunales que se hicieron, ¿verdad? Así es. O sea, tú ya eres la instancia federal. No, debo platicar, esto es importante, que la sociedad conozca que el Poder Judicial de la Federación tiene una instancia de amparo, donde están juzgados de distrito, tribunales de apelación y tribunales colegiados de circuito. Y también conocemos de una instancia ordinaria, que son precisamente los conflictos en materia civil, mercantil, telecomunicaciones, laboral, y yo formo parte de un tribunal laboral que precisamente surge su creación con motivo de la reforma constitucional de 2017. ¿Cuántos casos tienes más o menos? Bastantes. ¿Nos tienes más o menos del orden? Vamos alrededor del número 420 y tantos a lo que va del año. 420, o sea, en un año ves casi 1000 casos, digamos, para poner. Ok. Ileana, tú eres magistrada de circuito. ¿Qué hace un magistrado de circuito? Bueno, yo, al igual que Juani, fui jueza de distrito. A diferencia de ella, yo fui jueza de distrito mixto. He estado en el estado de Guerrero, en el estado de Morelos, y actualmente soy magistrada de circuito aquí en la Ciudad de México, en un tribunal especializado en materia civil. ¿Qué hacemos los magistrados federales? Revisamos asuntos en amparo, efectivamente, amparo civil en mi caso. Revisamos obviamente también juicios mercantiles, civiles, vemos la materia de concursos mercantiles, también vemos juicios familiares y básicamente actuamos en dos vertientes, o sea, como tribunal revisor de la legalidad de las resoluciones que dictan, en el caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y en otra vertiente somos Tribunal de Constitucionalidad. O sea, también revisamos la constitucionalidad de todos los actos de autoridad. En nuestro caso, pues resoluciones definitivas que... ¿Ya no pueden llegar a la Suprema Corte? Pueden llegar en casos específicos a la Suprema Corte. Hay una competencia originaria que la Corte mantiene cuando hay un tema de constitucionalidad que no está definido aún en jurisprudencia de la Corte, o que no haya algún punto que todavía no se define. Nosotros vemos legalidad y constitucionalidad en ciertos casos. ¿Ustedes deciden individual o en colegiado? Colegiadamente. Son 3, ¿verdad? Son 3 magistrados que integran conmigo el tribunal en donde yo estoy adscrita. Cada semana... ¿Son siempre los mismos? Son siempre los mismos. Son compañeros de carrera judicial de muchísimos años, trayectoria y experiencia. Y cada jueves tenemos una sesión en donde se discuten los asuntos, aproximadamente
entre 36 y 42 asuntos cada semana. Wow. 36 a 42 asuntos aproximadamente. Puede haber un poco más, un poco menos, dependiendo si han quedado en lista por alguna razón para seguir reflexionando algún tema. Pero en general, esa es la carga laboral por semana en el tribunal. Y obvio, tú te tienes que preparar para llegar a sentenciar esos 36, 40 casos. Cada uno trabaja con una ponencia, un equipo de secretarios, oficiales administrativos que preparan los proyectos de sentencia con la supervisión y la revisión personal del magistrado. Da uno los lineamientos, directrices para atender cada tema jurídico, se presenta el proyecto, se reparte entre nuestros compañeros y finalmente, estudiando esos asuntos, unos los de otros, todos los asuntos se estudian, se llega a la sesión pública, es una sesión pública que se graba y se transmite en vivo para que toda la sociedad pueda conocer las resoluciones que se van dictando y la discusión que se da en cada asunto. Juana, ¿cómo llegaste tú a ser juez? Mira que ha sido toda una historia de vida. Comento que soy huauchinanguense, un pueblo de la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde no hay tribunales del Poder Judicial de la Federación, lo que implica migrar de estos lugares. Inicio como oficial judicial, oficial administrativo, que también es un cargo que suele a veces confundirse, ¿no? ¿Por qué? Por la denominación de judicial. Hemos visto que la sociedad confunde qué es un judicial y qué es un oficial administrativo, pero en esencia es el primer escaño dentro de la carrera judicial. Para eso presentaste un examen, digamos. Así es. Y entraste. Y entré. Estuve en ese puesto alrededor de un semestre. De ahí hubo posibilidades de ser secretaria particular de un magistrado dentro de un tribunal colegiado. Ese puesto no forma parte de la carrera judicial. Sin embargo, en ese inter tú puedes aplicar exámenes, asistir a nuestra Escuela Federal de Formación Judicial, antes era la Escuela Judicial. Asistes, vas por las mañanas de 8 a 10 y logras una especialidad de secretario de tribunal. Y te colocas en una lista. Cuando hay algún espacio dentro de los tribunales, tienes la posibilidad de que te seleccionen. Y ahí fue donde empezaba la carrera judicial, en este caso mío. ¿Por qué? Porque anteriormente el puesto de oficial judicial no era como parte de la carrera judicial. Ahora ya lo es. Ahora ya lo es. Con motivo de una reforma precisamente que va reglamentando todo esto de la carrera judicial, incorpora cada vez más escaños para que esta formación que se lleva desde la primera, que es de oficial administrativo, hasta la de magistrado, se tengan requisitos establecidos para poder acceder a cada uno de ellos. Y entonces tú llegó el momento en que podías ya acceder a ser jueza, y para ser jueza presentaste un examen de oposición. Varios, sí. Varios. ¿Cuánta gente se presenta? ¿Tienes una idea? Fíjate que, como te comento, formo parte del sistema de justicia laboral en México. Entonces no. Que sí fuimos bastantitos, más de 3,000 participantes. ¿Y cuántos entraron? Quedamos 50 en la última etapa. De esos 3,000 se hace una depuración, donde se hizo primero un concurso escrito que incluso nos aplicó este organismo que evalúa a los alumnos de la UNAM. ¿Coneval? Sí, y ellos son contratados por el Poder Judicial para aplicar estos exámenes. Entonces hay un primer filtro de conocimiento sobre la materia, sobre derechos humanos. Y ya pasaste eso y ahí te nombraron jueza. Entonces ya pasas a la segunda etapa, donde hay jurado, donde hay la elaboración de un proyecto, y de esa ya nada más quedamos 50. Se cuidó este tema de género, 25 jueces, 25 juezas. Y ahí ya te dan tu nombramiento como jueza. Tú pasaste por todo esto, pero además ya para magistrada también, ¿no? O sea, como jueza dijiste, yo quiero ser magistrada, y es otro paso más, ¿no? Es un nuevo examen de oposición en donde se concursa con los demás compañeros jueces del país. Entonces se llega a ser magistrado también haciendo un examen de conocimientos en una primera etapa. Posteriormente se hace un proyecto que es una elaboración de una resolución propia de un tribunal colegiado o un tribunal de apelación. Se dan aproximadamente entre 5 y 6 horas para elaborar este proyecto. Este proyecto se hace sin auxilio de ningún texto.
ni de ningún tipo de información que la propia jurisprudencia, el acceso a la jurisprudencia. Se tienen 5 o 6 horas para realizar el proyecto y posteriormente los que pasan estas etapas llegamos a un examen oral en donde se encuentra como sínodo un consejero de la Judicatura y 2 magistrados ratificados del Poder Judicial de la Federación. Bueno, déjenme hacer una breve pausa porque tengo muchas preguntas que hacerles todavía, pero regresamos en un momento más. Regreso con la jueza Juana Fuentes y con la magistrada Ileana Contreras. A ver, dice el presidente que hay mucha corrupción en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dicen al respecto ustedes, Ileana? Definitivamente que no es cierto. Realmente las personas juzgadoras, nos da mucho gusto que nos des la oportunidad de estar aquí contigo y con tu auditorio. Sí. Porque queremos que conozca la sociedad, nuestros pares, quiénes son las personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación. Y queremos decir que definitivamente el Poder Judicial de la Federación no es un poder que esté corrompido o que adolezca de todas estas imputaciones que se nos han venido haciendo durante todo este tiempo. Las personas juzgadoras consideramos que la carrera judicial es una herramienta que sirve para defender, para construir la independencia judicial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando haces una carrera judicial, cuando vas subiendo cada uno de los niveles de la carrera judicial, a través del estudio y de los exámenes que tienes que acreditar para poder acceder al siguiente nivel de tu carrera, esto te va legitimando y te va dando las herramientas para ir avanzando en la carrera, de tal manera que cuando llegas a ser magistrado de circuito, cuando has pasado por todos estos niveles de la carrera judicial, llegas con una plena independencia y autonomía, porque no le debes a nadie tu posición, porque te la debes a tu propio, es meritocrático, a tu propio esfuerzo y capacidad en esta carrera. Entonces, por eso es fundamental la carrera judicial. En el Poder Judicial somos personas juzgadoras que abrazamos esta vocación, porque es una vocación de servir a nuestro país, y lo hacemos con convicción, con patriotismo. Realmente amamos a nuestro país y por esa razón estamos aquí ejerciendo la defensa de la Constitución y las leyes y de la legalidad en el Estado, en un Estado de Derecho. Muy bien. Entonces, es fundamental esto. ¿Tú qué dices cuando los acusan de que es que está podrido, está corrupto el Poder Judicial? No. Salvo honrosas excepciones, dice el presidente. Definitivamente replico esa afirmación, porque tenemos al interior del Poder Judicial también mecanismos disciplinarios muy estrictos y derivan de una queja, incluso puede ser anónima. Y en el momento en que se acciona una queja de esta naturaleza, ese juzgador es investigado, sometido a un procedimiento con las formalidades que implica todo debido proceso. Pero cierto es que se tiene dato de que en este momento han sido, en este año, 5 o 6 personas que han resultado de esos procedimientos disciplinarios responsables de alguna conducta. Pero imagínate, 5 o 6 dentro de un margen de más de 1.600 juzgadores. ¿No? Y por supuesto que debe existir mecanismos así para que nuestra conducta sea sancionable si incurrimos o infringimos en alguno de los principios que rompe no solo el tema de profesionalismo, de independencia, de autonomía, sino también un tema hasta ético, ¿no? Sí, claro. De ahí que hay los mecanismos al interior que no se conocen, bueno, porque precisamente son muy pocos los casos donde existe una denuncia y se lleva a cabo las investigaciones y es la judicatura, ¿no? La judicatura. Déjenme preguntarles ahora la propuesta, digamos, tiene mucho la reforma, pero digamos, lo que ha sido más controversial, más polémico, es esta idea de que ahora jueces, magistrados, ministros de la Suprema van a tener que ser elegidos
directamente en las urnas por la ciudadanía, por el electorado. ¿Qué piensas tú al respecto, Ileana? Yo considero que no es un mecanismo idóneo para poder consolidar el Poder Judicial de nuestro país. A mí me parece que se ha dicho en esta reforma que los juzgadores federales que actualmente ocupamos estos cargos carecemos de legitimidad democrática. Eso es exacto. Que porque no nos eligen por voto popular. Yo sostengo que no carecemos de legitimidad democrática. A nosotros la legitimidad nos la da la Constitución, que establece una forma de designación de los funcionarios judiciales con base justamente en la carrera judicial. Por otra parte, esta legitimación democrática nos las da, además de la carrera judicial, la motivación y fundamentación de nuestras decisiones, de nuestras sentencias. Aplicamos la Constitución y las leyes federales y que emanan de esta Constitución. Sí, aquí entonces, el expresidente ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, estuvo varias veces aquí, lo que decía, a nosotros júzguenos por nuestras sentencias. Exacto, y los jueces tenemos que dar buenas razones para argumentar nuestra decisión, para fundar y motivar nuestra decisión. Esas razones son basadas justamente en la Constitución y en la ley. Este ejercicio nos da legitimidad frente a la sociedad. No nos conoce la sociedad, pero aquí estamos, somos jueces, juezas, magistradas, magistrados, que ejercemos nuestra función todos los días dedicamos a este quehacer jurisdiccional gran parte de nuestra vida, y es muy importante también ver esta parte humana de los juzgadores. Claro. Déjame preguntarte a ti, ¿tú qué opinas de esta idea de elegir a los jueces, magistrados y ministros? Pues mira, sin duda obedece a una reacción que estamos en un proceso también en el país muy importante. Yo sí creo también que es importante ser autocríticos en nuestra labor, ver cómo podemos lograr sociabilizar esa justicia, porque cierto se queda muy a nivel doméstico, ¿no? Con dos partes, y esto ha permeado que efectivamente esta frase del juez habla por sus sentencias, pues que probablemente quedó en un esquema de la historia que probablemente ya no es tan útil para que la sociedad comprenda cuál es nuestra actuación. Hoy yo creo que sí tenemos que replantearnos una actuación propia, pero no bajo un mecanismo tan tirano, tan brusco de vámonos, quitemos a los que están y vámonos a traer nuevos juzgadores, y bajo un procedimiento que sin duda infringe estos principios que deben regir en un buen juez. La independencia judicial, el soporte que tiene es precisamente el que haya gente de carrera. En los estados de la República se han creado los consejos de la judicatura, que son precisamente los que tienen esta encomienda de que el que va a llegar a desarrollar una labor jurisdiccional pues no tenga un compromiso con aquel que lo designa, sino precisamente que esté avalado por cúmulo de conocimientos, porque debo decirte que de los jueces federales y magistrados federales, muchísimos, si ustedes basta con que ingresen a nuestra ficha biográfica, tenemos mínimo una maestría, un doctorado. ¿Por qué? No son gente de primera, claro. Así es. Entonces, ¿cómo sociabilizar esa actuación? Pues sí, a lo mejor el diseño de la sentencia, ¿no? Puede ser un mecanismo. Pero son otras cosas, ¿no? Déjenme, me queda un minuto y les voy a preguntar si esto ocurre, parece ser, pues tienen los votos, ¿no? Si en septiembre pasa la reforma judicial, ¿te vas a presentar ya lo decidiste? Os digo, porque es una decisión de carrera, de repente, ¿no? Ileana, ¿qué vas a hacer? Claro. Creo que todos los compañeros juzgadores y juzgadoras estamos realmente comprometidos con la labor que hacemos hoy en día. Consideramos que la carrera judicial es la forma que nos legitima para poder ejercer la función de manera libre, autónoma. En determinado momento esperamos que estos diálogos con los legisladores realmente den apertura, que nos escuchen, pero que nos escuchen con el ánimo de construir una reforma judicial con el Poder Judicial para
fortalecer la autonomía y la independencia. O sea, ¿tú todavía le apuestas, digamos, a que esto no va a pasar y de que no? Claro que sí, porque yo creo mucho en mi país. También respeto mucho a los legisladores, considero que ellos tienen la capacidad de determinar lo que es mejor para México. Muy bien. Y en México necesitamos jueces independientes y autónomos. Que tú, Juana, ya, pues yo creo que con tu almohada, ¿no? O sea, si pasa esto, me voy a presentar o no. ¿No lo has tomado esa decisión? Sí, ya la tomé y definitivamente no. Yo creo no. ¿Tú no te presentarías? No me presentaría bajo un esquema político. Yo siempre he creído que zapatero a tu zapato. Sí. Y la carrera judicial a mí me ha impregnado precisamente de pues una formación de crecimiento profesional pues a través de mi fortaleza, ¿no? Que es estudiar. Entonces, no creo tener las cualidades. De repente les están pidiendo a ustedes volverse políticas. Y no tengo esas cualidades. ¿No? Ya nos tenemos que ir. Gracias, Juana. Gracias, Ileana. Gracias por venir. Mucha suerte y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.